Buenas tardes a todos y a todas, señora ministra. Buenas tardes. Vemos que usted continúa en el tono exultante del pasado viernes y no deja de llamarnos la atención. Realmente el plan de garantía juvenil que usted presenta hoy, la convalidación de su Real Decreto, desde luego debería de hacerle pensar o cuando menos rectificar o cuando menos bajar esa alegría en sus tonos que desde luego no tiene nada que ver con lo que están viviendo los jóvenes de este país. Por mucho que usted se muestre exultante, señora ministra, el emperador va desnudo. Usted, en este caso, metafóricamente, también va desnuda y el balance que este grupo formaliza sobre la gestión del Plan de Garantía Juvenil es la historia de un auténtico fracaso. Sí, un auténtico fracaso. Así lo dicen todos los organismos. Ha sido capaz usted de poner de acuerdo a todo el mundo. Hasta la OCDE está de acuerdo en que la gestión que ha practicado el Estado español ha sido nefasta, con lo que tienen que ver importantes fondos públicos para nada más y nada menos que crear empleo para nuestros jóvenes y para nuestras chicas, que desde luego no tienen ningún futuro en este país más que abandonarlo o salir con la emigración o buscarse el futuro fuera de nuestras casas. Señora ministra, este plan ha sido mal parido. Este plan ha nacido sin el consenso o el diálogo social. Los sindicatos llevan mucho tiempo alertándole de sus errores. Es un plan, además, que, como bien sabe, puso todo tipo de obstáculos para favorecer la casi imposible inscripción de las personas que serían receptoras de este programa. Casi imposible porque con la normativa que antes tenían los jóvenes de este país, pues bastaba simplemente con que tuviesen tan solo un contrato de un día, por ejemplo, en un Telepizza, o simplemente fueran receptores de un contrato de médico durante un día para que automáticamente quedaran expulsados del mismo. Pero además no solamente eso, es que fue un plan pensado, y así se lo decían los orientadores laborales, pues efectivamente con un fichero exclusivo, separado de lo que era la lista única del SEPE, la gestión que tenían que formalizar diariamente los profesionales de los servicios públicos de empleo en este país. Es decir, ha sido un auténtico fracaso, señora ministra, pero no solamente ha sido un fracaso, sino que lo más sorprendente es que usted hoy comparece aquí y ni siquiera ejerce un poquito de autocrítica, con lo que, ha sido poner en riesgo la devolución de importantes cantidades para nuestro país. Ha sido un fracaso en lo que tiene que ver con la inscripción de jóvenes. 1 de cada 10 se inscriben, es decir, un balance más que negativo. Está usted en muy malas condiciones. Pero es que, además, lo más tremendo es que en un país democrático no disponemos de balances objetivos que nos digan cuál fue la resultante de su actuación. Así lo están denunciando también todos los organismos. Y, señora ministra, ¿sabe usted por qué ustedes no formalizan esos informes públicos? Pues sencillamente porque tienen demasiadas cosas que ocultar. Las oficinas públicas de empleo nos señalan que probablemente ustedes no dan esos datos públicos por una realidad que es profundamente asfixiante. Y esa realidad tiene que ver con algo tan tremendo como que, en realidad, esos beneficiarios de ese programa lo que en realidad ejecutaban eran prácticas no laborales. Nada que ver con lo que pretendía el Plan de Garantía Juvenil. Pero mire, señora ministra, efectivamente, nosotros compartimos con que ustedes, a pesar de su pretendida solvencia, a pesar de sus lecciones al resto de gobiernos de cambio, son muy malos gestores, gobiernan muy mal. Si usted estuviera en una empresa privada con el resultado de este plan, estaría despedida y sin indemnización, porque su resultado es demasiado malo. Y mire, señora ministra, o sigue usted con los mismos errores. Para crear empleo para jóvenes en este país no se acude a la fórmula que usted vuelve a traer en este Real Decreto. Insistió en la modalidad del Real Decreto anterior,
con coeficientes reductores y también con bonificaciones. Ahora es cierto que por lo menos enmiendan algunos de sus errores y pasan de los coeficientes reductores a las bonificaciones. Pero, señora ministra, la vía es profundamente inadecuada y así lo están también denunciando los profesionales. A través de la financiación y de las fórmulas de bonificación fiscal a las empresas, señora ministra, no se crea empleo. Lo que se hace, sin lugar a dudas, es financiar indirectamente, cuando no directamente, a las empresas. Si usted quiere seguir financiando a las empresas, hágalo, pero esta medida no sirve para crear empleo. Y, señora ministra, usted continúa con sus mismas medidas. Sus mismas medidas son evitar o dificultar, penalizar la salida del mercado laboral. Con la situación de paro estructural que tenemos en nuestro país, necesitamos no solo no penalizar las jubilaciones anticipadas, sino que es preciso, con los datos que tenemos, que nuevas personas se incorporen al mercado laboral y para eso otras deben de salir. Señora ministra, su medida estrella, la compatibilidad de la vida laboral con la jubilación. Otro desastre más que favorecerá o, hará que todavía más tengamos jóvenes que no tienen futuro en este país. Señora ministra, insiste usted también en una vía que para nosotros es profundamente inadecuado, todo lo que ustedes denominan el emprendimiento. Nosotros lo decimos alto y claro, para empezar a crear empleo de calidad para nuestros jóvenes, lo que necesitamos es derogar justamente el contrato de emprendimiento, ese contrato que permite que durante un año nuestras gentes estén en prácticas y, por supuesto, no tengan ningún derecho asociado a su contrato. Y, señora ministra, si usted quiere crear empleo, ya se lo hemos dicho en varias ocasiones, lo que tiene que hacer es cambiar el modelo productivo de este país, es incentivar y trabajar desde una perspectiva integral para poder tomarnos en serio esta realidad que tenemos de paro, de precariedad, el 26% de precariedad tras Polonia, pero si me permite, como conoce esas cifras, casi duplicada cuando hablamos de los jóvenes de este país. Y, señora ministra, ¿usted sabe qué fue lo que hizo para paliar la situación de paro de nuestros jóvenes? Bueno, pues nos dictó esta norma el 15 de diciembre del 2012, en la que usted bonificaba los viajes de los jóvenes para que se fueran al extranjero a trabajar, en función del país de que se tratase. Por ejemplo, si un joven emigraba a Suecia, usted le daba 1.030 euros. Si un joven emigraba a Francia, le daba usted 990 euros. Esto que denominó la movilidad exterior. Nosotros no creemos en este modelo, señora ministra. Creemos, nada más y nada menos, en que es necesario derogar las dos reformas laborales, la suya y la del Partido Socialista. Derogar, como le dije, el contrato de emprendimiento y tomarse en serio una estrategia pactada con los sindicatos de clase que, desde luego, permita con seriedad empezar a crear empleo de calidad en nuestro país. Y mire, señora ministra, yo no sé si usted conoce los datos de destrucción de empleo juvenil en nuestro país. Supongo que los conoce. Fueron cerca de 5 millones de jóvenes que perdieron sus trabajos. 5 millones. Así de alegre, señora ministra. Yo no sé si es consciente usted, no sé si con los últimos datos de la última EPA, señora ministra, no sé si sabe usted que con este plan de garantía juvenil que hoy nos trae no van a paliar el problema que tenemos en nuestro país. Y mire, señora ministra, nosotros, desde luego, tenemos la consciencia de que hay un problema grave de emigración de jóvenes en España, pero tenemos un problema gravísimo de envejecimiento en el mercado laboral de nuestro país que tiene que ser inmediatamente atacado y que con estas medidas, desde luego, no se van a paliar. Es cierto, y las personas que nos han antecedido han dicho que este Real Decreto subsana algunas de las deficiencias que tenía el anterior, entre ellas, por ejemplo, el hecho de que usted reconociera que es mejor incorporarse a la lista única de demandantes de empleo y desde ahí dirigir directamente a todos los jóvenes del país, pues nada más y nada menos que al plan de garantía juvenil, pero tardó usted 3 años hasta este Real Decreto en reconocer que se habían equivocado.
Y con todo, señora ministra, no conocemos cuál es la realidad de estos contratos. No sabemos si son contratos de formación, si son contratos de aprendizaje, si son en prácticas, si son becas, si son prácticas no laborales. No sabemos absolutamente nada. Lo que sí sabemos es que está hablando usted de un programa que, se basa en la mera supervivencia. Es decir, en cubrir los mínimos vitales de una persona joven de un país. Y así no se puede construir el futuro. Señora ministra, termino. Nosotros no creemos en su modelo social. Va por la línea equivocada. Creemos que el futuro no puede consistir entre tener que elegir entre un contrato basura precario o estar en el desempleo. Nosotros defendemos la vida y, como defendemos la vida, le pedimos que actúe con carácter inmediato por la decencia y por los contratos de calidad en las personas jóvenes de España. Creo que se lo merecen y, cuando menos, debería de reconocer que se ha equivocado. Termino. Este grupo también le insta. Creemos que este Real Decreto tiene demasiados matices, tiene demasiada profundidad como para que sea tramitado, como ya se ha pedido aquí, por una proposición de ley. Si no lo conseguimos, estamos ciertas que seguramente su aliado de Gobierno, el Partido Socialista, hoy le dará el sí a esta propuesta y conseguirá que le convaliden el Real Decreto Ley, y en el que nosotros, si es así, desde luego nos abstendremos.